Una última parte del capítulo de circuitos equivalentes que revisar un poquito para luego tener ya prácticamente explicado toda la teoría de este capítulo. Y por tanto nos dedicaríamos a hacer algunos problemitas de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces permítanme hacer esta última exposición de la parte teórica. Este es el subtítulo que nos faltaba revisar. Bien, como han podido ver, hemos sacado una serie de circuitos equivalentes de la máquina asíncrona. Desde luego, estos circuitos corresponden simplemente a los de una fase, ¿no es cierto? Es suficiente hacer una fase, porque el resto de las fases es una repetición de lo mismo. Por lo tanto, hemos hecho solamente por fase. Bien, les decía que para encontrar el circuito equivalente de una máquina, hemos partido desde los circuitos, desde las ecuaciones de tensiones de los arrollamientos del estator y de los arrollamientos del rotor. A partir de eso hemos encontrado una serie de ecuaciones más simplificadas con algunos deducciones de relaciones que han dado lugar a que la ecuación se vuelva más cortito, y en base a eso, entonces ese circuito hemos deducido cómo se podría explicar esa ecuación en un circuito. Y de esa manera ha salido el circuito del estator, ¿no es cierto? Y luego también el circuito del rotor, en la que se juntan y se constituye luego en el circuito equivalente ideal, el primero. Así fue. Entonces, circuito ya nos permite estudiar la máquina, pero este circuito tenía alguna falencia, porque todo el estudio era de tipo eléctrico, y como la máquina tenía un componente magnético debido al campo magnético giratorio, producía pérdidas por histeresis y Foucault, que se llaman pérdidas magnéticas y que provocan calor en el estator de la máquina. Ese efecto no estaba figurando en la ecuación. Por lo tanto, en la segunda parte hemos incorporado esta parte faltante, si se quiere, y lo hemos hecho en forma de circuito, y hemos encontrado el circuito equivalente exacto, ¿no? Y el circuito equivalente exacto es este. Es este, donde esta rama magnetizante lo hemos incorporado en función de la pérdida por histeresis y Foucault que se manifiesta, y que lo hemos representado por este circuito en esta rama, donde la corriente ya desgajada de la corriente mutua es una corriente activa, que poniéndole una resistencia, entonces puede darnos, utilizando la fórmula de pérdidas Joule, encontrar el equivalente de las pérdidas magnéticas. Entonces a esto se llama pérdidas magnéticas. Y en cambio el de la derecha, tomando en cuenta la corriente magnetizante que está desfasado 90 grados en esta rama, ya, y multiplicando por una reactancia que tenemos que ajustar, tenemos que encontrar que esto da la inducción de tensión mutua, la de tensión mutua. Y entonces la corriente que se desgaja de acá, la corriente magnetizante, multiplicado por la reactancia, nos da la tensión mutua.
Y de esa manera hemos seguido manteniendo esa tensión mutua que es la que se produce justamente en esta rama, ¿no? Y de esa manera hemos incorporado las pérdidas magnéticas mediante esta resistencia y el circuito se ha convertido de un arrollamiento de fase, ¿no es cierto?, o una fase, perdón, de la máquina, en este circuito que se llama el circuito equivalente de la máquina síncrona, circuito exacto. Bien, hay un tercer circuito que se utiliza de forma más rápida y práctica, porque estos dos circuitos tienen algunos inconvenientes en el trabajo de resolver en forma práctica, no tanto por ¿no? Por lo que no se puede, sino que hay que hacer el trabajo un poquito más extenso y se demora. En cambio, este circuito es mucho más dinámico, más ágil para poderlo utilizar. Y por eso vamos a explicar este circuito equivalente de la máquina en un circuito aproximado. Bueno, de todos los circuitos equivalentes que hemos encontrado de esta máquina, también hemos encontrado algunas en estados de funcionamiento muy típicos, los cuales pueden servirnos para poder hacer este circuito. Por ejemplo, cuando la máquina asíncrona está funcionando en vacío, ¿ya? El circuito es este, ¿no es cierto? El circuito es este. Este es un circuito exacto, pero de la máquina cuando está en vacío. Ah, no, perdón, no es exacto, es aproximado, porque hemos hecho algunas consideraciones para sacar este circuito y entonces es un circuito que está muy cerca a la realidad, pero sin embargo, esta es la representación de la máquina en su circuito cuando está en vacío. De modo que cuando aplicamos la tensión a esta máquina y funciona en vacío, podríamos mediante estas dos componentes, la resistencia en vacío y la reactancia en vacío, ya tener el comportamiento circuital del funcionamiento en vacío. Obviamente la corriente que está entrando hacia la máquina es la corriente del estator en vacío. Hemos visto que la del rotor se elimina en vacío por las características que hemos estudiado, ¿no? Entonces, este es el circuito equivalente cuando la máquina está funcionando en vacío. ¿Ya? Por otro lado, si esa máquina lo ponemos en estado de carga, el circuito equivalente exacto que tiene esa máquina está representado por este circuito. ¿No es cierto? Cuando está en carga. O sea que para que funcione en carga, tenemos que aplicar este circuito equivalente. Bien, si nos fijamos, la parte magnetizante de este circuito, que cuando está en carga, aquí está la resistencia de pérdidas magnéticas, ¿ya? Aquí está la reactancia de magnetización. ¿De acuerdo? Y cuando está en vacío, funcionando en vacío, fíjense, a ver, iremos a vacío con todo detalle para que se ubiquen. Es este el circuito
cuando la máquina está en vacío, en el estado en que intervienen todos estos componentes, ¿no es cierto? La tensión en vacío, la resistencia del arrollamiento, la reactancia, aquí está la resistencia de pérdidas magnéticas, aquí está la tensión mutua a través de estos valores cuando esté en vacío. Y hay una resistencia que cuando está en vacío, que se llama la resistencia de fricción, ¿no es cierto? Y es esta resistencia que es un valor muy alto debido a que el deslizamiento cuando está en vacío, este valor es altísimo. De modo que esta corriente que va al rotor en términos de valor referido, porque recuerden que estos valores no son los valores reales del rotor, sino referidos, ¿no es cierto?, representativos. Entonces, ya, como ustedes pueden ver, para encontrar un circuito equivalente de todo esto, puedo reducir primero esta resistencia, esta reactancia y esta resistencia de fricción que están en paralelo. Y puedo encontrar una impedancia de todo esto, ¿verdad? Entonces recuerden, dentro de esa impedancia que voy a encontrar está la resistencia de pérdidas, o sea, las pérdidas magnéticas, está la tensión y está esto, la pérdida por la fricción de los rodamientos que tiene la máquina. Ya más adelante vamos a ver que se trata de eso. Pero está en paralelo y esto también está incorporado en este circuito, en esta impedancia equivalente. Luego esa impedancia equivalente, si lo sumamos con esta impedancia del arrollamiento del estator, donde está la resistencia del arrollamiento y la reactancia, entonces todo eso también entra a conformar una sola impedancia. Y esa impedancia lo estamos convirtiendo en un equivalente de esta manera, ¿no es cierto? Donde aquí están todos los componentes de resistencia que habían y aquí la reactancia, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en esta resistencia en vacío, aquí adentro, están considerados la resistencia del arrollamiento en vacío, cuando está funcionando en vacío, las que producen pérdidas Joule. Está también aquí adentro las pérdidas magnéticas, porque recuerden que esta resistencia es la representación de todo eso, y las pérdidas magnéticas también están aquí adentro. Luego las pérdidas de fricción, que tienen una resistencia de fricción, recuerda, equivalentemente también están metidos acá. O sea que en esta parte están metidos ya las pérdidas de fricción y las pérdidas magnéticas cuando esté en vacío, ¿no es cierto? Entonces, en el circuito que estamos tratando de encontrar el equivalente, ya, cuando esa máquina está funcionando en vacío, este es su circuito, ¿no es cierto? Y dentro de esta resistencia de sub-cero ya está la resistencia de pérdidas magnéticas y la resistencia de fricción que había en la parte de carga, ¿no es cierto? Y está aquí adentro. Y aquí la reactancia que determina la tensión mutua, ¿no es cierto? Esos dos parámetros que están en el circuito exacto cuando la máquina está en carga, esta resistencia de pérdidas, esta reactancia y este valor de la resistencia cuando está en vacío, solo cuando está en vacío, ya están aquí y están representados en estos valores que están aquí. Como ya están en esos valores, pues ya no tiene sentido que vuelva a poner esto, ¿no es cierto? Y cuando junte
el circuito de vacío y en carga, aquí está. Cuando estoy poniendo el circuito de vacío, que es esta parte, en esta parte, con las componentes magnetizantes que habían y la pérdida de fricción, ya no necesito colocarlo aquí porque según mi cálculo en vacío, aquí están, ya están aquí adentro. Por lo tanto, esta parte ya no necesito volverlo a poner repetitivamente y lo pongo aquí. Y entonces todo lo que queda en el circuito en carga sería sin la parte magnetizante y tendría que poner R1, X1 de dispersión, R2', X2', y esta es la resistencia cuando la máquina ya está a su condición de carga, ¿no es cierto? Y de esa manera, entonces yo tengo el circuito de la máquina en forma aproximada, que lo puedo ver cuando la máquina funciona en vacío, ¿no es cierto?, de los cuales las pérdidas magnéticas y de fricción ya están aquí, y entonces aquí tengo la otra parte donde me da el comportamiento de carga que tiene en la parte de la carga de rotor, ¿no es cierto? Pero fíjense, esta corriente que vamos a encontrar acá está en función de la tensión U, ¿no es cierto?, que es la tensión aplicada, porque está en paralelo, ¿no es cierto?, como pueden ver todo esto. Entonces, yo puedo encontrar este circuito equivalente haciendo funcionar la máquina en vacío y encuentro R0, X0, y luego estos otros valores puedo encontrar por las formas de determinación de los componentes de estos circuitos, como vamos a ver más adelante, ¿no?, cómo se puede obtener bajo diferentes formas de circuitos que hemos podido hacer y que nos van a servir como camino para llegar a esto. Y entonces de esa manera tengo el circuito de la máquina asíncrona, pero en su condición aproximada. De todas maneras, el de arriba, el circuito exacto, es el más exacto, que si ustedes quieren trabajarlo, lo pueden hacer. Y si utilizan esto, pues tiene una gran ventaja, porque como la tensión que se aplica en vacío y la tensión de esta segunda rama en carga es la misma, entonces rápido se puede calcular, porque están en paralelo, ¿no? Y con esto habríamos terminado, salvo indicarles que aquí las corrientes tienen un pequeño cambio, ¿no es cierto? La corriente I1 es igual a la corriente cuando la máquina estaba en vacío, más la corriente referida de carga, ¿no es cierto? Esta corriente referida de carga no es la misma que la corriente I2', esta es de carga, exclusivamente de este, ¿no es cierto? Entonces, no es que aquí, fíjense, no podemos encontrar la corriente I2' porque no tenemos el circuito exacto, sino tenemos el aproximado donde estamos aplicando una tensión U1 acá. Entonces la corriente va a ser diferente y va a salir una corriente de carga. Desde luego esta es representativa. Bien, ¿tienen alguna consulta? Así de esa manera hemos encontrado el tercer circuito que se llama aproximado. Bien, vayamos a hacer problemitas. Bien, para poder sacar los circuitos equivalentes de la máquina, la información tiene que provenir de varios lugares, puede ser pruebas de laboratorio, ¿ya? En algunos casos es muy importante, o también pruebas de funcionamiento bajo condiciones muy específicas, ¿no? Como por ejemplo, rotor trabado, bueno, otras formas de ayuda que pueden tener. Entonces, aquí vamos a ver cómo encontrar el circuito equivalente de la máquina síncrona, ¿ya? Y no sabemos todavía cuál puede ser el que podamos obtener. Puede ser el
ideal, puede ser el exacto o puede ser el aproximado. ¿No es cierto? Que son las tres formas de presentación que hemos hecho para circuitos equivalentes. Bien, a ver, veamos. ¿Qué datos tenemos? Dice aquí, para conocer el circuito equivalente de un motor trifásico, ya es trifásico, el rotor es bobinado, su potencia mecánica es de 4.5 HP en el eje, la tensión de alimentación al estator es de 380 voltios, tensión de línea, la frecuencia del sistema es 50 Hz, la conexión del arrollamiento trifásico del estator es delta 1. Delta 1. Después nos dan que el coeficiente de dispersión que se tiene de esta máquina es de 1.25. Ya, esa es la información que nos dan y además nos dicen que se han realizado las siguientes pruebas con esa máquina. Bueno, la prueba de resistencia, la primera, ustedes saben, en circuitos 1, 2 hemos hecho la prueba de resistencias. Para saber la resistencia de algún elemento, lo que hacemos es ponerle una tensión continua a ese elemento y medir su corriente continua. Entonces, la tensión aplicada dividido entre la corriente me va a dar la resistencia que tiene ese circuito, ¿no es cierto? Entonces, esta prueba de resistencia podemos hacerle a uno de los arrollamientos de fase del estator, ¿no? Del estator. En el arrollamiento de fase del estator están todos los arrollamientos, ¿no es cierto? Desde el borne U hasta el borne X, que es todo un arrollamiento de fase. Ahí podemos en forma separada, o sea, desarmando la máquina sin ninguna conexión, usamos ese arrollamiento de fase, aplicamos una tensión, ¿no es cierto? Dice que es 12 voltios, continua, y la corriente que mide en el amperímetro es 4. Esa es la prueba de resistencia. Y de esa manera se puede encontrar mediante esta prueba la resistencia del arrollamiento de fase. Luego, otra prueba que también hemos visto en circuitos 2 es la prueba de impedancias. ¿Ya? La prueba de impedancias, nuevamente, se puede aplicar la tensión a ese mismo arrollamiento de fase, una tensión alterna, de un valor de tensión un poco baja, porque no hay que poner mucho, porque sus corrientes pueden llegar a dañar, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar una corriente que no sea mucho, y por tanto la corriente que el amperímetro marca es 2 amperes. Y simplemente con estos dos datos y con el coeficiente de dispersión que tiene, podemos encontrar, qué sé yo, la reactancia de dispersión de este arrollamiento, que eso es lo que se pretende, ¿no? La reactancia de dispersión del arrollamiento del estator. Bien, entonces podríamos encontrar R1 y X1 de dispersión con estas dos pruebas. En cambio, la prueba de vacío, que es el que les he explicado, se le está aplicando 380 voltios a la máquina cuando está funcionando en vacío y la tensión de línea es 5.5 amperes, ¿no? Recuerden que está en delta. Y con un batímetro delante de los bordes de la máquina encontramos que su potencia es de 340 vatios, potencia trifásica. Entonces en la prueba de vacío hemos tomado datos, potencia trifásica, tensión de línea y corriente de línea, ¿no es cierto?, cuando funciona en vacío. Bien, como hemos visto, en la prueba de vacío nos permitiría encontrar la resistencia equivalente de vacío y la reactancia de vacío, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver si es eso lo que podemos hacer. Luego, tenemos una última prueba, la prueba de rotor bloqueado, es decir, se hace parar el rotor mientras
está funcionando a una tensión pequeña, una tensión no tan alta, y se lo hace parar poniéndole un trinquete al rotor y no dejarle que dé vueltas, y ahí sí ya está en rotor trabado. Y en esa situación de rotor que no gira, le aplicamos 102 voltios, que no es mucho, porque 380 debería ser la tensión nominal, 102 es poco, y fíjense, la corriente llega más o menos a 7.9 amperes en rotor trabado, la corriente de línea. Y de la misma manera podemos medir con un batímetro cuánto de potencia está demandando, y aquí se tiene que es 420. Entonces, con toda esa información, nos dice que saquemos el circuito equivalente de esta máquina. ¿De acuerdo? A ver, veamos por pasos qué componentes del circuito equivalente y de qué circuito equivalente podríamos sacar con esta información. ¿Ya? Entonces no sabemos todavía si va a ser el ideal, el exacto o el aproximado. ¿No es cierto? A ver, veamos qué tipo de circuito podemos sacar con toda la información. Como les dije, para encontrar la resistencia del arrollamiento de uno de los arrollamientos del estator, hay que desarmar todo el conexionado de la máquina y dejar el arrollamiento de una de las fases totalmente liberado, y ahí aplicarle desde una fuente de tensión continua, ¿no? Que en este caso le han puesto 12 voltios y un amperímetro de corriente continuos en el circuito, y ha marcado 4. Entonces 12 entre 4 nos está diciendo que ese arrollamiento tiene una resistencia de 3 ohmios, ¿no es cierto? Aplicando la ley de Ohm, dividiendo tensión entre corriente, ¿no es cierto? Ya tengo la resistencia de R1, ¿no es cierto? Que es parte del circuito equivalente, R1, ¿no es cierto? Ya tenemos R1. Ahora, queremos encontrar la reactancia de dispersión, ¿ya? Para sacar la reactancia de dispersión, fíjense, la reactancia de dispersión de un arrollamiento de fase es simplemente un valor pequeño que no considera toda la reactancia de todo el arrollamiento de fase del estator, ¿no es cierto? Porque recuerden que el flujo de dispersión es el que provoca la tensión de dispersión, genera una reactancia que es pequeñita, ¿no es cierto? Y no es totalmente la reactancia de todo el arrollamiento. Por si fuera de todo el arrollamiento, tendríamos que tomar en consideración todos los efectos magnéticos que recibe todo el arrollamiento, ¿no es cierto? Solamente aquí estamos hablando de la dispersión. Entonces, para encontrar solamente de la dispersión, hay una relacioncita que dice que la reactancia total que hay en el arrollamiento del estator, que le estamos poniendo X1, se puede encontrar mediante su factor de dispersión, que sería el coeficiente de dispersión menos 1 dividido entre el coeficiente de dispersión. Y de esa manera encontramos la reactancia de dispersión en el arrollamiento del estator, ¿no? Esta reactancia, como ven, según formular, necesita saber cuál es la reactancia total del arrollamiento. Entonces, para eso, puedo primero, según los datos que me han dado, en corriente alterna, puedo encontrar la impedancia total que tiene el arrollamiento de fase, ¿no es cierto? Uno de los arrollamientos de la máquina. Y para eso aplico una tensión alterna variable, o sea que se pueda regular, ¿no es cierto? Y aplico acá
una tensión de 66 voltios en un arrollamiento de fase y la corriente medido por el amperímetro de corriente alterna me da 2 amperios. Entonces, aplicando valor eficaz de la tensión sobre valor eficaz de la corriente, saben ustedes que me da el módulo de la impedancia, que sería 33 ohmios. Entonces, 33 ohmios es la impedancia tanto resistiva como reactiva, ¿no es cierto?, que tiene ese arrollamiento, ¿no? Me da la impedancia Z1. Pero del Z1 quiero encontrar solamente la reactancia, ¿no es cierto?, de toda la impedancia, Z1. Entonces, aprovechando Pitágoras del triángulo de impedancias, encuentro Z1 elevado al cuadrado menos R1 al cuadrado, que ya he calculado. Entonces tengo raíz cuadrado de 33 al cuadrado, que es la impedancia total, menos la parte resistiva, que es el cuadrado de la resistencia, que es 3 al cuadrado. Y entonces de esa manera encuentro que toda la impedancia del arrollamiento, perdón, la reactancia inductiva del arrollamiento alcanza a 32.86. De este 32.86, una partecita nomás es la reactancia de dispersión. Y la reactancia de dispersión está afectado por esta relación que se llama el factor de dispersión, que está aquí en el paréntesis, multiplicando por la reactancia total, ¿no es cierto? La reactancia de dispersión es 1.25 menos 1 y sobre 1.25 me da un factor, ¿no es cierto?, que multiplica a la reactancia total, es el factor de la dispersión, y entonces la reactancia de dispersión me sale 5.57 ohmios. Y de esa manera, utilizando la prueba de tensión alterna, he encontrado la reactancia de dispersión que se tiene de ese arrollamiento, solamente referido a la dispersión, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la impedancia se maneja en este circuito en función de R1 más JX1 de dispersión, ¿verdad? Entonces, para eso se ha encontrado el segundo dato del circuito equivalente, porque este X1 de dispersión es parte del circuito equivalente. Bien, entonces ya tengo la resistencia y la reactancia, ¿no es cierto? Ahora veré de la prueba de vacío que me han dado datos, qué cosas puedo sacar, ¿no es cierto? Y ver qué datos podría sacar. Y entonces, si hacemos el circuito equivalente cuando la máquina está en vacío, podríamos sacar R sub 0 y X sub 0, que son la resistencia de vacío y la reactancia de vacío. Esos son los valores totales que se tienen cuando la máquina está funcionando en vacío. Entonces, estos datos, si los vamos a utilizar, entonces, de hecho, no vamos a poder encontrar el circuito equivalente exacto, porque el R sub 0 y el X sub 0 corresponden al circuito equivalente aproximado. Así que entonces, parece que nomás vamos a encontrar el circuito equivalente aproximado. A ver, veamos. Primero, la potencia que ha demandado en la prueba de vacío, ya, es potencia activa, ¿no es cierto?, medido por el batímetro, y esa potencia puedo calcular sabiendo raíz de 3, la corriente de línea por la tensión de línea y por el coseno phi en bornes de la máquina, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? La raíz de 3, la tensión de línea es 380 cuando está en vacío, y la corriente cuando está en vacío es 5.5 amperes, corriente de línea. Y por lo tanto el coseno phi no conozco, pero la potencia trifásica en vacío es de 340 vatios. Entonces puedo despejar coseno phi y me sale que es 0.094 el coseno phi. Es bastante bajo, cero, casi cero.
Eso equivale, sacando el arco coseno de 0.094, me sale que el ángulo es 84.61. ¿No es cierto? 84.61. Es el ángulo entre la corriente activa y la corriente reactiva que se está teniendo en ese circuito. Entonces, en ese circuito, si yo quiero encontrar la resistencia de vacío, sabiendo que la tensión que se está aplicando es U sub 1, ¿ya? Y la corriente que pasa por esa resistencia es una corriente activa, ¿no es cierto? Es la componente activa de la corriente total, y la componente activa es 5.5 según hemos visto el amperímetro, pero como tengo que trabajar por fase, entonces esa corriente, como es de línea, lo pongo en fase dividiendo entre raíz de 3. Ahora sí estoy haciendo en fase. Y luego, esta corriente es la corriente total. Para encontrar la corriente activa, necesito multiplicar por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Y el ángulo es 84.61. De esa manera, fíjense, la resistencia equivalente que hay en el funcionamiento en vacío, R sub 0 es de 1273.96 ohms, ¿no? Es un valor alto, normalmente así tiene que salir. Y luego, la parte reactiva X sub 0, recuerden que es la parte puramente inductiva, ¿no es cierto? La segunda rama. Y en la segunda rama tengo que dividir la tensión y la corriente magnetizante I sub U. Para esa corriente magnetizante, entonces, encuentro la parte magnetizante multiplicando por el seno del ángulo. Entonces, otra vez aquí encuentro la corriente de una fase, 5.5 raíz de 3, y pongo seno de 84.61. La tensión, desde luego, es 380. Y fíjense, la reactancia magnetizante, ¿no es cierto? La reactancia de vacío de esta máquina es de 120.2. Entonces, ya he encontrado a través de esto dos datos más, R sub 0 y X sub 0, y ya con eso prácticamente parece que me estoy embarcando a hacer el circuito equivalente aproximado. Entonces, de la prueba de rotor trabado, ¿qué podría sacar? Bueno, en el circuito equivalente de la máquina cuando el rotor es trabado, ¿recuerdan? Hay una impedancia que se llama impedancia de rotor trabado Z sub K, que nunca cambia cuando está trabado, desde luego. Este Z sub K está constituido ya por la suma de R sub K, ¿no es cierto? Y la reactancia XK, ¿no? Como estos parámetros no cambian, entonces, para poder encontrar la impedancia de ese circuito, el circuito equivalente cuando está en rotor trabado, en términos de impedancia, entonces averiguo cuánto es la tensión que se está aplicando en la tensión trabado y averiguo también cuánto es la corriente de fase, porque estoy tratando de encontrar la impedancia de fase, ¿no es cierto?, de rotor trabado. En esa prueba de rotor trabado dice que han aplicado 102 voltios y ha dado una corriente de línea de 7.9 en esa prueba, y como quiero hacer por fase, divido entre raíz de 3 y ahora sí, acá la impedancia que voy a encontrar es la impedancia de rotor trabado, que es de 22.36 ohms. Entonces, la impedancia equivalente de la máquina cuando está en rotor trabado es de 22.36 ohms. ¿De acuerdo?
Bien, esto nos va a servir para lo siguiente. Primero, cuando se está haciendo la prueba de rotor trabado, la potencia que demanda esa máquina tiene un circuito, ¿no es cierto?, que es bastante sencillo, pero la potencia activa se consume solamente en las resistencias. En las resistencias que hay en el circuito de rotor trabado. Entonces, esas resistencias desarrollan una potencia que demanda de la corriente que pasa por ese circuito de rotor trabado elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia de todo el circuito. ¿No es cierto? Entonces, la resistencia de todo el circuito cuando está trabado, que es R sub K, puedo despejar, ya que la potencia, me han dicho, es de 420 vatios trifásico. Como hay 3 fases, quiero hacer por fase nada más, entonces divido entre 3, ahora está por fase, y la corriente elevada al cuadrado también tiene que ser corriente de fase, que sería 7.29, que es la corriente en rotor trabado, dividido entre raíz de 3, corriente de fase elevada al cuadrado, y sale 7.9. Entonces, la resistencia de todo el arrollamiento de rotor trabado de la máquina, donde está el estator y el rotor, es 7.9, R sub K. Entonces, este es puramente resistencia. Entonces, la resistencia de todo el circuito trabado, según hemos visto en la teoría, es la suma de la resistencia R sub 1 del arrollamiento del estator y más la resistencia R sub 2', que es el equivalente que se presenta al rotor, ¿no? Entonces, como yo tengo R1 ya encontrado, puedo sacar R2', despejo R2' y hago esta relación. R sub K es 7.9 y menos R1 es 3, ¿no es cierto? Y de esa manera puedo encontrar R2' y me sale que es 4.9 ohms. Entonces, recuerden que en el circuito equivalente la resistencia de rotor referido representativo es parte del circuito equivalente, ¿no es cierto?, del circuito. Entonces este R2 me sirve. Y lo mismo puedo hacer para la parte reactiva. Utilizando otra vez del triángulo de impedancias en este circuito de rotor trabado, la impedancia es igual a raíz cuadrado del cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia de rotor trabado, ¿verdad? Si de aquí despejo X sub K, que es la reactancia de rotor trabado, de todo el circuito de rotor trabado, me tendría que hacer raíz cuadrado de la impedancia de Z sub K, que sería 22.36, que hemos calculado arribita, no al cuadrado, y la reactancia ¿no? Fíjense, este es la impedancia ¿no?, que sería 22.36 al cuadrado del rotor trabado, y menos la resistencia, que ya hemos calculado R2' es 7.9, estamos hablando del rotor completo, R sub K, 7.9 al cuadrado, y nos da la reactancia del circuito de rotor trabado, y sale 20.92. Y otra vez, en ese circuito, la reactancia de rotor trabado está constituido por la reactancia de dispersión del estator más la reactancia de dispersión del rotor con valor representativo. De aquí entonces a despejo X2 sigma prima
y sería 20.92 menos 5.57, entonces encuentro que la reactancia del rotor referido de dispersión me saldría 15.35. Y entonces con eso habría calculado todos los componentes que tiene el circuito equivalente, y como hemos visto, hemos hecho del aproximado, ¿no? Este es el circuito equivalente aproximado, ¿no es cierto? Entonces hemos encontrado sus componentes. R sub 0 es la resistencia de vacío, X sub 0 es la reactancia de vacío que hemos calculado, ¿verdad? R1 hemos sacado mediante la prueba continua, ¿no es cierto? La ley de Ohm. La reactancia de dispersión también hemos calculado. Y ahorita acabamos de encontrar la resistencia R2' y la reactancia X2'. Y con eso tendríamos todo, porque fíjense, esta resistencia que se llama la resistencia de carga es 1 menos S sobre S, que tiene que ver con el deslizamiento, con la velocidad, multiplicado por R2'. Y R2' es la resistencia equivalente del rotor referido, ¿no es cierto? Porque así da. Entonces todos los parámetros de este circuito están ya representados. Si quisiéramos utilizar este circuito, tendríamos que saber la tensión nominal y saber qué velocidad tiene para encontrar el deslizamiento, y de esa manera encontrar la resistencia de carga. Y todos estos datos, como ya lo tenemos, podemos encontrar las corrientes, las potencias, bueno, un montón de cosas, como pueden ver, ¿no? Este sería entonces el circuito equivalente. ¿Está claro? Sí, Ya. Un problemita más, un poco rápido, ¿ya? Es muy similar el procedimiento. Acá, por ejemplo, hay otros datos que nos dan para este segundo problema. Dice, de un motor asíncrono, que es el que nos corresponde estudiar, de un tamaño mediano, dice que está conectado en estrella, trifásico, ya el sistema es de 50 Hz, pares de polos 2 pares, y dice que de su catálogo hay una relación de reactancias y de resistencias. Dice que la reactancia de dispersión en el arrollamiento del estator es igual a 2/3 de la reactancia de dispersión de rotor referido o representativo. Bueno, esta igualdad nos está dando como dato, ¿no? Y lo mismo, la resistencia también tiene 2/3, ¿no? Debe ser en esa proporción. Bueno, una vez que tengamos eso, además se han hecho estas pruebas de laboratorio. La prueba síncrona, recuerden que la prueba síncrona es cuando el rotor, la velocidad del rotor alcanza a la velocidad del campo magnético. Y para hacer esa prueba se necesita una máquina adicional de corriente continua que se le pone al eje del motor asíncrono y se le aumenta la velocidad hasta llegar a la velocidad de campo, y cuando está en esa velocidad de campo se dice prueba síncrona. Y en esa prueba síncrona han medido que el motor me demanda 420 vatios, la tensión que se ha aplicado es 380 volts alterna, y la corriente de línea es 8.2 amperes, ¿no? Eso es la prueba síncrona. Y la prueba de rotor trabado, ya les he dicho, es cuando el rotor se lo para, no se le deja girar, y entonces han aplicado 25 voltios nomás a este motor, y fíjense, ha dado 28 amperes la corriente de línea, y la potencia activa es de 920 vatios, ¿no? Que se ha medido con un batímetro, un voltímetro y un amperímetro, ¿no? Haciendo esa prueba, ¿no? Esos son los datos. Y nuevamente nos pregunta hallar el circuito equivalente de la máquina.
y obviamente sus constantes circuitales, los valores, ¿no? Bien, esta vez vamos a empezar de la prueba de rotor para ver justamente qué podemos obtener. Cuando la máquina está funcionando en rotor trabado, el circuito equivalente de la máquina es este circuito. Ya, como les dije, ¿no es cierto? Es la tensión de rotor trabado, que es lo más bajo hay que poner, y la corriente de rotor trabado es la corriente I1 que va entrando a la máquina. Esto pasa por una resistencia, por una reactancia de dispersión, por la resistencia de rotor referido y la reactancia de rotor diferido. O sea, la impedancia del arrollamiento del estator, y esta es la impedancia representativa del rotor, ¿no? Así están en serie. Siendo así, entonces, si quiero encontrar la impedancia total de este circuito, ¿no es cierto?, puedo dividir la tensión eficaz sobre la corriente de fase de este motor cuando está en rotor trabado. La tensión, como ustedes han visto, está en estrella, y por tanto la tensión de fase sería 25 voltios, que es la tensión de línea que han aplicado, y lo divido entre raíz de 3. Ahora tengo la tensión de fase, y la corriente de línea o de fase es la misma y es de 28 amperes. Y por tanto la impedancia de fase nada más, es de 0.515 ohms. Bueno, hemos encontrado la impedancia de rotor trabado. Y hacemos lo mismo para encontrar las resistencias, las reactancias. La potencia que demanda esta prueba de rotor trabado es igual a la corriente que pasa por el circuito elevado al cuadrado y por la resistencia, porque es puramente potencia activa. Entonces, la potencia activa que nos ha medido el batímetro, 920 vatios, dividimos entre 3 porque queremos saber solo para una fase. Y la corriente de línea y de fase es la misma, 28 amperes al cuadrado, de modo que la resistencia equivalente de ese circuito ya es de 0.391 ohms. Fíjense, esta resistencia es la suma de la resistencia del estator y la del rotor referido, y está dada por esta relación, ¿no es cierto? La resistencia del rotor trabado es R1, que es la resistencia del estator, y R2' es la resistencia representativa del rotor. Como nos han dado que la relación que existe, R1, nos han dicho que es 2/3 de R2', ¿no es cierto?, en el catálogo. Entonces, reemplazando esto, ahora tengo en función de R2' y R sub K ya he calculado. Entonces, despejo R2' y me sale 0.235 ohms. De esa manera he calculado la resistencia del rotor representativo, que desde luego está en el circuito equivalente. ¿No es cierto? Bueno, la resistencia R1 también puedo encontrar. Fíjense, la resistencia de rotor trabado es R1 más R2'. Como ya he encontrado R2' y sé R sub K, entonces puedo despejar R1 y de esa manera la resistencia R1 me sale 0.156 ohms. Entonces he encontrado las resistencias del arrollamiento de fase del estator y el arrollamiento de rotor, pero referido, representativo, no es su verdadero valor. Pero en el circuito se tiene que poner ese valor, como está diciendo. Luego, teniendo toda esta información, ahora puedo encontrar las reactancias de rotor trabado. Primero hago la impedancia de rotor trabado, saben bien que es el cuadrado de las resistencias del circuito de rotor trabado más el cuadrado de las reactancias, ¿no es cierto?
Despejamos el de reactancias, que es el que nos interesa del circuito, las reactancias. Y sacamos de la impedancia al cuadrado menos la resistencia que ya hemos calculado, ¿no es cierto? Y nos sale 0.335 ohms, ¿no es cierto? Utilizando los datos. Esta reactancia de rotor trabado saben que es la suma de la reactancia de dispersión del arrollamiento del estator más la reactancia de dispersión del arrollamiento del rotor, pero con valor referido. Nuevamente aquí nos han dicho que X1 de dispersión es lo mismo que 2/3 de X2 de dispersión. Reemplazamos, ahora tenemos X2 de dispersión, despejando, teniendo los datos, sabemos que es 0.201. Y luego la reactancia X1, sabiendo, ¿no es cierto?, en términos de reactancia sacamos y nos sale 0.134. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos encontrado las resistencias y las reactancias que tiene este circuito equivalente. Bien, y de la prueba síncrona, ¿qué podemos sacar? De la prueba síncrona, si ustedes se fijan, este es el circuito equivalente de la prueba síncrona. Es el circuito ampliado, ¿no es cierto? Es el que ocurre cuando la prueba es síncrona. Entonces, aparentemente, como tenemos esta resistencia R1, X1 de dispersión ya, podríamos encontrar la resistencia de pérdidas magnéticas, que es la de Hysters y Foucault, y encontrar la reactancia de magnetización también aquí, ¿no es cierto?, en la parte magnetizante, pero mediante esta prueba síncrona. Entonces, en esta prueba síncrona nos han dado tensiones, ¿no es cierto?, nos han dado resistencia, nos han dado la corriente en la prueba síncrona. Entonces podríamos encontrar la tensión mutua, ¿no? La tensión mutua circuitalmente. A ver cómo hacemos acá. Sí, aquí está. La tensión mutua puedo encontrar mediante la relación R1 más JX1 de dispersión multiplicado por la corriente I sub 1 menos la tensión en bornes de la máquina. Sí. Esa relación requiere un poquito de análisis. Recuerden que las tensiones, las corrientes, son valores vectoriales. Se tiene que resolver mediante ecuaciones complejas. Entonces, para saber el vector con su posición, podríamos encontrar de esta fórmula, por ejemplo, donde tenemos la potencia en el estator, es raíz de 3, la corriente de línea, la tensión de línea por el coseno phi, donde sabemos que es raíz de 3, la tensión es 380, ¿no es cierto?, en 380 tensión de línea, corriente de línea 28, podemos sacar el coseno phi, ya que la potencia P sub 1 es 420 medido en el vatímetro. De esa manera sacamos el coseno phi y sacamos el ángulo y sale 88.694. Bien, entonces esto me ayudaría para manejar vectorialmente. ¿De qué manera? Fíjense, el vector de la tensión mutua, que no sé, que lo puedo poner EM, número complejo nada más, tiene la multiplicación de R más JX1, aquí está R, es un 0.56 y la reactancia es J 1.134 que hemos calculado, ya, ¿no es cierto? Y la corriente, ya, si consideramos la corriente como el elemento de el vector de corriente, y luego la tensión U, estos dos tienen su posición de fase. Pero si parto de que la tensión
de alimentación está con ángulo cero, ¿no? Entonces estoy diciendo que su fase está en cero y pongo en forma polar 380 entre raíz de 3, que es la tensión de fase, ¿verdad? En valor eficaz. Y el ángulo pongo cero. Si la tensión está en ángulo cero, la corriente que pasa por este circuito, ¿no es cierto?, del estator, va a ser una corriente que, por ser bobina, va a estar atrasado. Por lo tanto, su desfase va a ser de menos 88.694. Y su magnitud, corriente de fase, es 8.2, como habíamos visto, ¿verdad? En la prueba síncrona, ¿no es cierto?, como dato. La corriente de línea y la corriente de fase es la misma, por eso se pone 8.2. Pero está atrasado menos 88 respecto a la tensión. Entonces, sabiendo estos dos expresados vectorialmente, el E sub m puedo encontrar. Y entonces el E sub m me sale 218.876, que es la tensión mutua que se produce en los arrollamientos con ángulo de menos 179.672 grados, como resultado del proceso vectorial. ¿No? Si entonces yo tengo la tensión, ya, esa tensión en términos de valor eficaz es 218.87, y si en ese circuito que veo que la tensión, su valor eficaz es 218 m, y la corriente que va a entrar es la corriente activa de la corriente activa magnetizante, donde la corriente es 8.2, multiplicando por el coseno, porque es activa, por 88.694, puedo encontrar las resistencias que se presentan a las pérdidas magnéticas, que se llama R sub P, y nos sale 1171. De la misma manera puedo encontrar la reactancia de la rama magnetizante, XU, pero dividiendo entre la corriente magnetizante, que está desfasado, no es cierto, y por lo tanto la función es seno del ángulo, ¿no es cierto? Y de esa manera entonces tengo la reactancia de magnetización, que es de 26.699. Y con esa relación hemos encontrado el circuito equivalente exacto, porque hemos sacado R1, X1 de dispersión, ahorita acabamos de sacar RP, XU, luego el R2 y el X2 de dispersión hemos sacado por la prueba síncrona. Y bueno, y esta resistencia tiene que ver con deslizamiento y depende de R2', que ya está calculado acá. Entonces tenemos todos los parámetros del circuito equivalente, pero exacto, ¿no es cierto? Entonces hay que aplicar todo el concepto aquí para encontrar potencias, corrientes, todo lo que sea, pero en forma exacta. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta? Recuerden que este circuito es simplemente de una fase, ¿no? De una fase de la máquina. Bien. Vamos a seguir haciendo problemitas. Ya voy a dejar de compartir. Y entonces habríamos prácticamente explicado todo el tema de circuitos equivalentes de las máquinas asíncronas, ¿no? Entonces, ahora tenemos una herramienta más. Tenemos la forma de representar circuitalmente a la máquina asíncrona, aunque sea solamente de una fase, pero eso no es ningún problema. Entonces, con toda esa información que se tiene,
yo puedo encontrar sus corrientes en cada parte de la máquina, puedo encontrar sus tensiones, puedo encontrar sus potencias, puedo determinar la energía y más adelante vamos a ver también la forma de encontrar las fuerzas de torsión que generan los ejes de esta máquina, ¿no? Tenemos un pasito más que hacer en el próximo capítulo. Y así podemos encontrar todo ya de la máquina, pero sin necesidad de ver a la máquina físicamente. Como están viendo, ahora tiene su representación mediante un circuito y al circuito hay que saberlo interpretar, ¿de acuerdo? Bien, eso vamos a ver con más detalle haciendo problemitas. Con esto prácticamente ya estamos listos para dar el examen primer parcial. Pero sin embargo vamos a hacer todavía algunos problemitas y vamos a definir la fecha de examen. Les propongo lo siguiente. El día lunes a las 11:15 ya podríamos vernos para hacer una clase presencial. Ya, una clase presencial. Nos vamos a ir a un aula, a esa hora más o menos se puede encontrar, y nos ponemos a hacer de manera presencial la resolución de algunos problemitas, tal vez un problemita por cada capítulo para que ustedes tengan idea y darles ya la pauta, ¿no es cierto?, de cómo es la aplicación. Aunque ya mediante estos problemitas que les estoy mostrando, ya están la forma de cómo aplicar, ¿no es cierto? Pero qué mejor que sea presencial. Entonces, yo les participo que el día lunes vamos a tener entonces una clase presencial a las 11:15. Y para vernos... Sí, dime. No sé si la clase presencial podría ser el miércoles. Es que pasa que los lunes algunos tenemos shopping. No sé si lo podría ser el miércoles. A ver, déjame ver mi caso. Sí, podríamos hacer el miércoles. Ok, yo sé, podríamos hacer el miércoles. Y el lunes seguir avanzando un capítulo nuevo, ¿no? Y el miércoles hacemos la revisión. Perfecto. Entonces, el día lunes, pues les voy a hacer recuerdo para el miércoles, ¿no? De que va a haber la clase presencial, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Ya, bien, entonces quedaremos acá, nos veríamos el lunes en una clase virtual todavía, ya para seguir avanzando materia. Bien, jóvenes, gracias por su atención y nos vemos. Hasta luego.